La crisis de los misiles de Cuba. La crisis de los misiles de Cuba es como se denomina el conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, que se dio en octubre de 1962. Este problema se dio cuando Fidel Castro llegó al poder en Cuba y realizó una propuesta al presidente de aquel entonces de la Unión Soviética, quien era Nikita Khrushchev. Esta propuesta se basaba en colocar misiles de medio alcance en territorio cubano apuntando hacia los Estados Unidos. Estados Unidos, al darse cuenta de este atentado por medio de un avión espía, decide colocar misiles nucleares en Turquía e Italia apuntando a Cuba. Este conflicto fue uno de los más cercanos en los cuales Cuba estuvo involucrado ante una eventual guerra nuclear. Este conflicto de igual manera se creó el teléfono rojo que unía la Casa Blanca directamente con el Kremlin y de igual manera esta problemática tuvo su finalización el 27 del mismo año, en la cual por medio de un acuerdo de las dos partes de gobernantes, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, decidieron quitar los misiles tanto de Cuba como de Turquía e Italia, y así terminando con esta eventual ataque. Ambos dirigentes ambos dirigentes no duraron por mucho tiempo después de la crisis, ya que Nikita Khrushchev fue apartado del cargo en 1964 y Kennedy fue asesinado en 1963. Y finalmente, el 28 de octubre, llegaría desde Moscú la tercera carta de Khrushchev anunciando el desmantelamiento de los misiles, con lo que la crisis se da finalizada sin la necesidad de emplear una fuerza militar avanzada. La década de los 50 ha sido vista como una época de bienestar y de gran progreso económico. Esta década estaba compuesta por burócratas que estaban ya bien instalados y que fueron prósperos profesionales, liberales y comerciantes. Frente a este grupo, Galo Plaza fue muy hábil y comprendió que los que se hacían llamar socialistas luego se hicieran burgueses y los llamaría a que colaboren con su gobierno. En la década de 1960 empezó la crisis del comercio exterior, a la cual se sumó el efecto idealista de la Revolución cubana. Dentro de este escenario participó el cuarto velasquismo, donde se efectuaron las elecciones de 1960 y quedó como triunfador Velasco Ibarra. Hasta que el 7 de noviembre de 1961 Velasco Ibarra rompió la Constitución y ese mismo día fue llevado y encerrado en el penal García Moreno. El 7 de noviembre de 1961 asume el cargo de gobierno Carlos Julio Arosemena, quien tenía una conducta muy alegre y un fuerte alcoholismo, lo cual lo llevó a que dejara su gabinete. Y frente a esto, las Fuerzas Armadas le exigieron el rompimiento de las relaciones con Cuba. Se rompieron las relaciones con Cuba en 1962, pero esto no fue suficiente, ya que continuó en julio de 1963, donde los militares tomaron el poder. Mientras se encarcelaba, se torturaba a los comunistas y se clausuraban sindicatos y universidades, la Junta Militar anunció algunas reformas, en este caso la reforma agraria, que eliminó el guasipungo, que era una forma precaria de explotación en contra de los indígenas ecuatorianos. La Junta Militar asumió el poder entre 1963 y 1996. Esta Junta Militar fue iniciada por tres jefes militares. Está el capitán Navío Ramón Castro Gijón de la Marina, el coronel Luis Cabrera Sevilla del Ejército y el teniente coronel Guillermo Freile Pozo de la Aviación. Y
Desde entonces vendrían varios gobiernos militares que serían los restauradores de la paz y del orden. La junta militar, inspirada en el sentido democrático que constituye el fundamento de nuestra nacionalidad, se propone a erradicar el comunismo, salvando así al país de la confusión y el desorden. Estos principios gobernaron hasta el triunfo de Roldós en 1979. Este era progresista y antiimperialista. Este murió en 1981 en un incidente aéreo que al parecer se dice que fue víctima del Plan Cóndor. Muro de Berlín, de 1958 a 1961. Primero vamos a ver antecedentes sobre esta crisis. Tras la Segunda Guerra Mundial se dieron dos conferencias en el mismo año, 1945. La conferencia de Yalta y la de Potsdam. La conferencia de Yalta, en la cual fue con el propósito de crear un organismo que garantizara la paz, y la de Potsdam, en la cual se acordó la división de Alemania y Berlín a las potencias vencedoras. Alemania quedó dividida en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Como podemos ver, Alemania Occidental fue para el sector americano en el sur, el francés en el oeste y los británicos en el oeste, al igual que Berlín Occidental y Berlín Oriental. Oriental para los soviéticos y occidental para los tres aliados. Ahora vamos a ver cuáles fueron las razones del bloqueo de Berlín. Bueno, los aliados crearon la nueva moneda llamada el Deutschmark, la cual sería reemplazada por el Reichsmark, la moneda alemana. Esta moneda iba a ser aplicada a toda la zona occidental, Alemania Occidental y Berlín Occidental. Los soviéticos estaban en desacuerdo de aplicar esta moneda. Entonces aplicaron una reforma incluyendo a Berlín, a la ciudad de Berlín, porque ellos consideraban que era parte de su territorio, porque en la división de Alemania podemos ver que Berlín pertenece a los soviéticos. Entonces, cuando los occidentales quisieron aplicar esta moneda, los soviéticos respondieron con el bloqueo de Berlín. Aquí, en este bloqueo, cerraron las vías terrestres, en la cual no permitieron que ninguno del Alemania Occidental tuviera acceso por vía terrestre. Entonces, los de Alemania Occidental, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, reaccionaron ante esto. Estados Unidos creó el puente aéreo, un puente de tres carriles, en la cual era para abastecer las ciudades que ellos tenían en Berlín. El 27 de noviembre de 1958, Nikita Khrushchev, como nuevo líder de la URSS, emitió un ultimátum hacia las potencias occidentales, dándoles un plazo de 6 meses para acceder a la retirada de las zonas de Berlín. Al final de ese periodo, él declaró que la URSS entregaría a Alemania Oriental el control completo a la zona occidental, y también incluyendo Berlín, toda la zona de Berlín Occidental, de forma que todos los países occidentales tendrían acceso total a la ciudad de Berlín. Todo esto era con el objetivo de forzar al bloque capitalista a negociar y de no iniciar un posible conflicto diplomático, o más aún con el miedo de que surgiera una posible guerra. El viaje de Khrushchev a Estados Unidos fue en septiembre de 1959, con el objetivo del aflojamiento de la tensión,
de una posible guerra con el fin de que se arreglaran los problemas entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Pero, pero no alcanzó ninguna solución y más bien fue un fracaso para ellos. Del muro de Berlín. Erich Honecker, como ex secretario del Comité Central, fue responsable de la planificación y realización del muro en nombre de la dirección de la SED. Hasta septiembre de 1961 desertaron 85 hombres de las fuerzas de vigilancia, además de 400 civiles en 216 escapadas. El objetivo del muro era proteger a todos los habitantes de la República Democrática Alemana contra los ataques fascistas occidentales. Sin embargo, el objetivo real era otro, el mismo que era impedir el escape de la libertad de miles de ciudadanos inconformes con el régimen comunista impuesto por la URSS. El escape hacia la libertad. Quienes escapaban usaban una variedad de métodos y estrategias. Por ejemplo, en su primer año de existencia, el muro fue embestido 14 veces por pesados camiones. La mayoría de esos escapes, de hecho, ocurrieron en los primeros meses, cuando la frontera aún no había sido totalmente sellada. La caída del muro de Berlín. El muro de Berlín cayó en la noche del jueves del 9 de noviembre de 1889. El viernes 10 de noviembre de 1889, 28 años más tarde de su construcción. La apertura del muro, conocida en Alemania con el nombre de Die Wende, el cambio, fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación de la ex RDA y las evasiones constantes hacia las embajadas de capitales de países del Pacto de Varsovia, y por la frontera de Hungría y Australia, que impuso menos restricciones desde el 23 de agosto. Las consecuencias del muro de Berlín. Para el bloque socialista, significó una ruptura radical con su pasado, sin economía planificada sin propiedad privada, un Estado sobreprotector que les exigía ser ateos y restringía la circulación de las personas en pleno empleo y el consumo reducido a lo necesario. La caída del muro de Berlín. Con relación en el mundo, en 1889 y 1991, el mundo experimentó en secuencia rápida una serie de acontecimientos drásticos. En conclusión, el 13 de agosto de 1961, los soldados germano-orientales junto a las milicias rodearon Berlín Oriental con alambre de púas. Estas fortificaciones temporales fueron rápidamente reemplazadas por un muro de concreto de 4 metros de altura por 166 kilómetros de largo, 45 de los cuales cortaban la ciudad en dos partes. Existen datos curiosos de la construcción del muro de Berlín. La construcción del muro de Berlín empezó el 13 de agosto de 1961, mientras los poderes mundiales negociaban y discutían sobre el futuro geopolítico de Alemania y el estatus de Berlín. Al despertarse la mañana del 13 de agosto, la población de ambos lados de la ciudad halló 155 kilómetros de perímetro del futuro muro de Berlín acordonados. A lo largo del mismo se llegaron a levantar 302 torres de observación de kilómetros y llegó esta vigilada por 11.000 soldados. La construcción del muro de Berlín son 4 muros distintos. Del hecho del muro de Berlín no se construyó como una estructura única, sino que una serie de 4 muros distintos, empezando por 2 cercas de alambre y 2 muros de hormigón. 136 personas pierden la vida. Se estima que al menos 136 personas perdieron la vida en el intento de cruzar el muro a lo largo de su existencia. El primero en perder la vida fue Günther Lifting, que falleció el 24 de agosto de 1961. Los guardianes del muro también estaban entre los desertores. En los primeros 2 años de existencia, el muro, más de 1.300 hombres de uniforme escaparon de Alemania Occidental. Al otro lado del muro, Willy Brandt, el alcalde socialdemócrata de Berlín, el futuro canciller, llamó a la construcción el muro de vergüenza, el término que rápidamente se hizo popular en todos los medios occidentales.
La iglesia de la Reconciliación dentro del muro también se encontraba y esta fue demolida en 1985. La Guerra Fría. A pesar de que la Guerra Fría fue una actitud del presidente estadounidense John F. Kennedy respecto del muro, no fue especialmente agresiva. De hecho, Kennedy estaba aliviado porque el muro significaba que la Unión Soviética no tenía planes de conquistar el Berlín Occidental. El muro de Berlín deja de existir por accidente. El muro de Berlín dejó de existir por accidente en una conferencia de prensa del exfuncionario del Partido Socialista Unificado de Alemania, Günther Schabowski. Anunció la libertación del régimen de viaje, señalando que a partir de entonces las personas no tendrían que presentar motivo para salir. A la pregunta sobre cuánto entraría en vigor la nueva normativa respondió inmediatamente. Más tarde, el mismo día 9 de noviembre, el gobierno de la RDA intentó retroceder y ordenar a las personas de forma de que la oficina de migración al día siguiente, pero ya era muy tarde. Los medios occidentales con miles de ciudadanos interpretaron las noticias literalmente. Ahora solo quedan restos, algunas pequeñas partes del muro de Berlín, en las cuales se ha convertido en una de las calles de exposiciones artísticas más grande del mundo. Para el aniversario 25 de la caída del muro de Berlín, dos artistas alemanes, los hermanos Buderham, crearon el muro con 800 globos iluminados de 15 kilómetros. Hola, mi nombre es Gema Cachihuango. Yo les voy a presentar los motivos por los cuales se adoptaron determinadas políticas exteriores e internas y su aplicación en Ecuador. Para comenzar, vamos a ver lo que es la Guerra Fría, un breve concepto que es el enfrentamiento que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la URSS y la caída del comunismo entre 1989, con la caída del muro de Berlín. Para ir al tema, se dice que Ecuador prevaleció el concepto de seguridad nacional con la doctrina de seguridad nacional. Estados Unidos buscaba frenar grupos revolucionarios en Latinoamérica, considerando que el comunismo es una amenaza para la sociedad. Durante la Guerra Fría adquiere su máxima importancia debido a que existieron partidos y movimientos de izquierda. Asimismo, se crea la Escuela de las Américas. Se crea la Escuela de las Américas o Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, creada en Panamá en 1963. La Escuela de las Américas adiestró a cientos de militares de la región a combatir al enemigo interno que se materializaba en forma de guerrillas o movimientos insurgentes. Entrenaron a soldados con técnicas de guerra y contrainsurgencia. La aplicación fue impuesta a la mayoría de países de Latinoamérica a través de la TIAR, que significa Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este tratado fue promovido en 1947 por los Estados Unidos para defender sus intereses geopolíticos en la región, en el contexto de la Guerra Fría y de la lucha contra el comunismo. Asimismo, la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, que fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. También se creó el Colegio Interamericano de Defensa y también fue influenciada por la CIA. Aquí lo clave es que para Estados Unidos el objetivo de la doctrina de seguridad nacional era combatir la amenaza comunista. Así también se creó la USAID, que era para apoyar a los pueblos y a los pueblos de escasos recursos.
Se dice que todos los individuos y grupos en contra de la doctrina eran considerados enemigos del Estado y fueron aplicadas varias estrategias de muerte. Aquí podemos ver un gráfico que se le considera comunista a una persona que está reclamando sus derechos y, como lo dije anteriormente, a esto aplicarán diversas maneras y estrategias de muerte. Concluyendo, podremos decir que las consecuencias fueron la extrema violación de derechos, con varios grupos en contra del comunismo como el Plan Cóndor, que el único objetivo de este era luchar contra el comunismo en la región e instalar políticas neoliberales. Podemos decir que Estados Unidos influyó mucho en esto en el Ecuador, ya que no permitía que avance el comunismo y eso hizo que tome medidas que afectarían también a los ecuatorianos.